Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Johan Echeverría. Bienvenidos a este podcast que el día de hoy estamos inaugurando, estamos empezando. Este es un proyecto personal que yo tenía tenía muchas ganas de hacerlo y me siento un poco feliz, un poco nervioso de poder empezar en este primer episodio. Les agradezco por estar viendo y les exhorto a que se queden para que puedan seguir viendo este podcast. Este podcast va a ser dedicado a personajes y sin casacas, que es lo que a mí me llamó bastante la atención. Me inspiré en varias personas, en varios podcasts que he visto alrededor del mundo, y yo dije, yo quiero hacer uno así, y hoy estoy cumpliendo uno de mis sueños. Y pues hoy tengo un invitado muy especial para empezar este primer episodio. Yo les agradezco a todas las personas que lo comparten, que le dan like y que me apoyan en este proyecto. Estoy muy feliz de poder contar con su apoyo. Este primer episodio tenemos un invitado muy especial, un invitado que yo quería conocer hace rato, me había llamado la atención, lo había visto por ahí por las redes. Yo de primera vista lo vi ya grande, ya mayor, y yo dije, este señor anda en TikTok, entonces yo quiero saber qué anda haciendo, qué anda moviendo por ahí para darse a conocer. Y hoy tenemos a un personaje impresionante, con una trayectoria de vida bien linda, y yo quería compartir esta historia con ustedes. No lo conozco al 100%, pero este podcast está para conocernos, para platicar y que sea una conversación amena y sobre todo sin casacas, ¿verdad? El día de hoy tenemos a Isaías Martínez. Mucho gusto, Isaías. Gracias por la oportunidad de estar entrevistándome el día de hoy. Mucho gusto, Johan. El gusto es mío. Creo que un joven muy emprendedor, un joven muy talentoso. Me da mucho gusto compartir con usted mi vida. Estoy aquí para que hablemos, conversemos de lo que usted crea que podamos hablar. Usted es el que manda, usted es el dueño del programa. Y vamos a platicar de lo que usted quiera. Muchas gracias, Isaías. Y el día de hoy estamos en un lugar bien especial, uno de los lugares más bonitos de Zacapa. A mí me fascina este lugar, me encanta el ambiente, me encanta lo que sirven, me encanta el toque que le dan. Hacía falta en nuestro pueblo un lugar así tan bonito, tan especial, y hoy estamos en La Barrica, un lugar 100% zacapaneco y para zacapanecos. Así que le hacemos la invitación, si usted no conoce La Barrica, venga acá en el barrio San Marcos para conocerlo, y les doy muchas gracias a ellos por abrirme las puertas del negocio y poder tener esta entrevista junto a los personajes que vamos a estar constantemente entrevistando. Isaías, mucha gente lo conoce porque usted tiene una trayectoria muy amplia. Lo conocen desde San Diego hasta todo el departamento de Zacapa, pero conocen el personaje que se dio a conocer a nivel nacional. Pero yo el día de hoy quisiera conocer quién es Isaías, de dónde viene, cómo fue su infancia, qué es lo que lo ha acompañado en su vida. Desde el principio, de dónde vienen sus padres, su vida y cómo ha llegado hasta el día de hoy a esta edad y lo que ha afrontado en su vida. Pues soy un sandiegano. Nací en el área rural de San Diego, específicamente en una aldea que se llama San Antonio de las Lomas. En una familia muy numerosa. Somos 11 hijos en la misma familia. Era que allá no había tele, no había, apenas llegaban radio en ese tiempo. Pues, soy un hombre de 61 años ya. En ese tiempo, pues, las comunidades rurales eran bien atrasadas en desarrollo. Si hablamos de desarrollo, la educación solo llegaba a sexto año primaria, si bien iba en las comunidades y institutos en los pueblos, pues apenas empezaban a llegar los institutos por cooperativas todavía. O sea, había muchos atrasos, y entonces mi infancia fue una infancia muy alejada del desarrollo y con pobreza grande. Porque solo el hecho de tener 10 hermanos, ya te puedo decir qué padres estos para poder mantener a tanto hijo, ¿verdad? O sea, pero igual, hijo de un padre ejemplar y una madre maravillosa que me educaron, que me formaron
con principios y valores, y que hicieron el gran esfuerzo ellos de ponerme a estudiar. Pero si nos vamos a la infancia, definitivamente fue una infancia bastante triste, bastante incómoda, si podemos hablar, pero que me formó desde un lugar muy humilde, pero con muchos principios y valores cristianos, y que permitieron que al final llegara a ser lo que hoy soy. Un hombre ya con una historia, como bien lo decía, en la vida, que gracias a Dios me ha permitido ser alguien, tener un nombre y tener una reputación, no solo a nivel municipal, sino que a nivel departamental y a nivel nacional y de repente internacionalmente. ¿Qué has logrado ser? Sí, definitivamente sí. Yo creo que sí, internacionalmente sí, ha de haber una imagen por ahí en varias personas a las que han marcado. Isaías creció en un pueblo, bueno, hoy en día los pueblos no están tan desarrollados como los centros, ¿verdad? Los centros de los municipios. No me imagino cómo fue esa infancia allá, pero también momentos felices de vivir en lo natural, fuera de lo rutinario, me imagino. Sí. No, sí, miren, incómodo porque el desarrollo, como decía, era muy escaso. Yo recuerdo que en mi infancia no había carretera para mi aldea. ¿Cómo así? A pie o montado a caballo. Salía uno al pueblo. El servicio de agua potable era casi escaso. Nos servíamos de un vertiente de agua que había en medio de la aldea, 2 vertientes de agua donde la gente iba a llenar en cántaros el agua y algo. Definitivamente fue una infancia triste. Pero tuve la suerte que a los 13 años, bueno, eso fue cuando niño, fui a la escuela de la comunidad, 6º año primaria, y en ese tiempo ni los padres se preocupaban porque sus hijos estudiaran. Realmente era muy escaso, especialmente en el área rural, que un niño tuviera la oportunidad de ir a estudiar, porque en San Diego, en el año que yo me fui, que mi papá me puso a estudiar, me mandó a Chiquimula, porque el centro de acopio, vamos a decir, de los estudiantes de todo el oriente era Limbo y el INSO. Ajá. No había muchos colegios. Entonces, yo me fui a pie. Yo me atravesé la montaña gigante, que es la que divide a los dos, porque San Diego es el municipio que está más al sur del departamento, y ahí se hace un trifilio, está Jalapa, Chiquimula y Zacapa. Entonces San Diego está como un embudo ahí metido, y aquí está Jalapa y aquí está Chiquimula. O sea, está mucho más cerca estos departamentos que la cabecera nuestra. Sí, pues. Entonces San Diego con Chiquimula, del parque de San Diego al parque de Chiquimula, 34 kilómetros. Es cerca. Y de la aldea donde yo vivo, que se llama San Antonio de las Lomas, para Chiquimula, hay como 25 kilómetros. Entonces, cuando yo me fui a estudiar al Hipo de Chiquimula, yo no me vine en bus, yo me fui montado con mi papá para Chiquimula. En caballo. En caballo, montado, nos hicimos la travesía. Yo con mis chunches, con mis cosas, porque yo iba a ir a estudiar. Era novedad que para todos saliera a estudiar. Pero mi padre siempre fue un hombre muy visionario, y él siempre quiso que sus hijos se prepararan. Pero el primero que él pudo tener la capacidad de ponerlo a estudiar fui yo. Y me fui al Limbo de Chiquimula y me logré graduar de maestro de educación primaria urbana en el año 1982. Yo llegué en el 77. En el 1977 me gradué en el año 1982 de maestro. Que era un hito en el pueblo. En ese tiempo era algo que subía uno, era un escalón en ese tiempo. Bueno, ya había muchos maestros en San Diego, pero eran más que todo de las áreas urbanas, donde la gente tenía más posibilidades. Pero de las aldeas, muy, muy pocos. Entonces, esa fue la salida a mí que me permitió ser hoy lo que soy. Y es lo que me ha permitido en mi vida, de verdad, pensar en que la importancia que tiene la educación para el desarrollo humano. Si nosotros queremos desarrollar un país, de verdad tenemos que educar a nuestra gente. Y yo soy el vivo ejemplo de que cuando un niño tiene la oportunidad de estudiar, sobresale sobre los demás. Porque uno tiene las nuevas oportunidades de vida, ¿verdad? Entonces, esa fue realmente mi juventud en San Diego, y ya de los 13 años en adelante, pues en Chiquimula.
Lo chulo era que cuando no había caballo, porque bueno, venía por la vuelta, venía a Zacapa, de Zacapa a San Diego, y en bus cuando tenía para el pasaje. Y cuando no tenía, me venía a pie desde Chiquimula hasta mi aldea. Son 25 kilómetros a pie en un día. En un día. Uy, ¿Cuánto se tardaba en...? unas 11, 12 horas. Pero sin parar. Pasaba una aldea que se llama El Barrial, que es de Chiquimula, y ahí si me venía por ahí era porque no tenía piso para el pasaje, ¿va? Entonces me tomaba un cuquito, le decíamos aquí, pero en ese tiempo había unos cuquitos, pero eran de fábrica, no eran como los que hacen ahora en bolsa y le hacen nuditos, no eran de fábrica, eran un nylon más duro y una champurrada. Por eso es que a él le gusta tanto la champurrada. Le mojaba la champurrada, esa era mi comida, de verdad. Y me venía a pie. Recuerdo yo muy bien que mi mamá cuando me miraba llegar, ahí hasta se le rodaban las lágrimas de tristeza de saber la travesía que yo había hecho para llegar de regreso, ¿va? Entonces, pero me ha servido tanto en la vida, Johan, que por eso es que nunca despego los pies de la tierra, porque yo conozco la pobreza como la conoció cualquiera, el más pobre. Yo la conocí, yo sufrí la pobreza y por eso es que siempre lo que he hecho en mi vida es pensando en cómo poder servir, cómo poder ayudar y cómo hacer para desarrollar lo que uno tiene, un pueblo, un departamento o un país. Así es que realmente uno tiene la oportunidad. Ha sido una infancia y una juventud bastante bonita, porque tengo algo que contar y de la cual me siento orgulloso, Sí. muy orgulloso. Nunca voy a renegar por lo que me pasó. Al contrario, le doy infinitamente gracias a Dios por haber tenido la oportunidad de haber vivido esas cosas. Qué impresionante. ¿Tiene usted algún recuerdo así que usted diga, un recuerdo de su infancia que usted diga, esta no siempre la cuento, no se me olvida porque fue bien divertido o especial para mí? Bueno, yo me quedo con esa de la caminada desde Chiquimula, esos kilómetros, y me imagino que llegaba se iba iba en el caminito ahí con la esperanza de llegar a su casa y poder ver las... Y hay cosas bien bonitas que en ese tiempo no había teléfono para comunicarse uno, ¿verdad? Era teléfono de uno que le daba cuerda así todavía para comunicar. Entonces, la única manera de comunicarse uno con las demás personas o poblaciones queridas era por medio de carta o por medio de telegramas, ¿verdad? Entonces, era realmente bien difícil. Pero recuerdo una vez, como yo salí de la aldea, entonces como que, perdón la expresión, pero como que uno se despercude, ¿va? Ya uno va criándose y se va poniendo más bonito, uno, ¿va? O sea, el patojo este que era ahí, todo, como que se fue poniendo más bonito y en mi aldea yo era el chinchín de las patojas, ¿va? Eso. A la aldea, pues casi todas querían conmigo, ¿va? Ay, era maestro, decía. No, vas estudiante, ¿va? Porque en ese tiempo todavía era estudiante, vas estudiante. Y recuerdo que una vez había un baile bueno en la aldea. Y yo tenía examen en el colegio y me tenía que ir a viernes y yo me quería ir temprano a ustedes. Pero no porque tenía examen a las 10 de la mañana. Pues igual solo salí tipo 12 y a caminar para Del 12 de la noche. del mediodía. Al mediodía. Salió del colegio. Y de una vez ya no fui a la casa, que sino que ahí me cambié un maletecito de mi ropa y empecé a caminar. A ver si llegaba al baile. Pero esa vez sí ya no era caminando, sino que maratoneando, ¿va? Sí, ¿ves? Porque yo tenía algún interés ahí de llegar a dar de baile, ¿va? Se sobreentiende. Y solo llego y al baile estaban dándole cuando yo llegué, era con marimba pura. Yo hasta oía de lejos la marimba y nunca... Ya le aceleraba el paso, ya iba a llegar a decir. Pues llego y como les digo, había que irse a bañar uno a un ojo de agua. Cuando llegamos un vertiente que estaba mediante ahí corriendo y le dije a mi mamá, tengo una ropita bonita ahí, póngamelo porfa. Le dije, yo me voy a bañar. Ay, hijo, bien sudado, venido, eso te va a hacer mal. A mi mamá, la creencia de que no se podía bañar uno sudado, ¿va? Porque hacía daño. Pues me fui a bañar rapidito y corrí y obviamente llegué al baile, ¿va? Y me la falté.
Y imagínense, caminarme, porque esa vez me llevé como 8 horas. Le picó entonces. Pero llegar y todavía ir a bailar, ¿va? Y es que no era muy bailador, pero sí me interesaba estar en el baile. Había un motivo especial por el yo quería estar ahí. Pero son cosas que al final las recuerdo con mucho cariño. ¿Va? Ustedes son recuerdos que quedan a pesar de las dificultades y tantas cosas, uno se queda con lo bueno. Y sí, porque muchos dirán, es historia, pero no las han vivido nunca, porque vivieron en una ciudad, nacieron en una ciudad, bebían vehículos, se movilizaban de otra manera. No, a mí me tocaba que picadito, va, de otra manera. Qué impresionante. Entonces, crece en San Diego, hace su infancia, su adolescencia, se gradúa como maestro, que era un hito en el pueblo y todo, me imagino. ¿Y cómo empieza ya su vida adulta? ¿Cómo empieza su vida laboral para apoyar a su familia? Que me dice que tenía 10 hermanos, ¿verdad? Sí. ¿Y usted qué número de hermanos es? 7. La gráfica. Fíjese que es muy buena pregunta, cómo uno se forma y a veces uno estudia para una cosa y termina haciendo otra cosa. Mi sueño era ser maestro. Yo, cuando miraba a mi maestro, lo admiraban, decía yo, algo bien, y cuando yo me gradué de maestros, yo quería trabajar de maestro. Que antes los maestros eran personalidades. El trabajo del maestro, siempre yo le llamo el trabajo sagrado. El maestro es uno de los trabajos más nobles y más importantes de una sociedad. ¿Quién no ha pasado por las manos de un maestro? Los grandes hombres, las grandes mujeres han pasado por las manos de un maestro. ¿Quién nos enseñó las primeras letras? ¿Quién nos enseñó los primeros números? Maestro, ¿va? Entonces, solo eso me daba a mí esa cosita tan rica de ser maestro, ¿va? Que 3 meses pude trabajar de maestro en un interinato nada más. ¿Y tenía cuántos años? Tenía 21 años. 21 años. Empezando la vida. 21 años. Y me fui a sacar un interinato, que fue lo único que logré hacer. Pero yo tenía algo que lo voy a contar. La misma pobreza de mi papá para que yo estudiara. Estábamos haciendo un esfuerzo, él y yo, y mi mamá y yo, para que yo pudiera estudiar. En una ocasión, fíjense que yo lo tenía para comprar un libro de inglés. Valía 2 quetzales con 50 centavos el libro de inglés de segundo año básico, de segundo básico. Cuando yo siempre tenía amigos, ¿verdad? Un amigo me lo prestó, después de que él hacía sus tareas, me prestaba el libro. Y me lo roban. Me descuidé y me lo robaron. El prestado. El prestado. No había tenido yo dinero para comprar el libro y prestado me lo robaron. Y obviamente el compañero quería su libro, pues ya había que comprárselo. Pues recuerdo que una vez llegó mi papá. Llegó mi papá en el tiempo que tenía que llegar. Y tipo 6:30 de la mañana salimos de la casa donde yo vivía, en el Molino, para donde era mi tía, vivía yo. Por cierto, fue mi segunda mamá, me adoptó como su hijo. Y nos venimos para el pueblo. Y mi papá tenía una costumbre de que él iba a comer al mercado. A él le gustaba comer en el mercado. Tenía hasta a donde él comía. Y yo no sabía cómo decirle a él que tenía el problema del libro. Llegamos a la orilla. En ese tiempo la terminal estaba en el parque. ¿Era enojado su papá? Era un hombre muy serio, pero muy inteligente, muy criterioso mi papá. Él no. Entendía bien las cosas y la verdad me entendió, porque cuando yo le digo, fíjate papá, que te voy a contar algo que pasó, mi hijo. Y le conté que me había prestado el libro, que me lo había robado. Me dijo, ¿y cuánto vale el libro? Vale 2.50. Mi papá traía cabalito su dinero para desayunar, para pagar el pasaje de Chiquimula para Zacapa, que eran 25 centavos, y el pasaje de Zacapa para San Diego. La idea lo iba a traer en bestia para ir caminando. Y él a puras peras tenía los 250, los dos quetzales con 50 centavos. Y me dijo, mira pues mi hijo, me dijo, vamos a hacer una cosa. No voy a comer, solo voy a dejar los 25 centavos del pasaje de Chiquimula para Zacapa.
Y de Zacapa para Diego voy fiado. Te voy a pedir el favor de que uno conocía de la camioneta que me dé fiado. Pero compré el libro mío y me dejó los 200 yo eso como fueran como 500, ¿no? Y me dio los 250. Y a mí me entró una tristeza en una cosa y se me hizo un nudo en la garganta. Y cuando mi papá fue, yo me puse a llorar. Me senté en una banca del parque y lloré. Lloré porque digo yo, ¿cómo mi papá se fue sin comer? Y que además por lo que yo hice, por lo que me pasó, y como autoculpándome yo de lo que había pasado. Pero yo dije, algún día yo voy a ser alguien en la vida. Algún día yo voy a ser sentado en esa mano, en el nombre de Dios, yo voy a ser alguien en la vida. Y cuando yo sea alguien, yo le voy a pagar esto a mi papá con creces. Y de verdad me da nostalgia recordarlo. Porque el primer salario que me pagaron fueron 300 quetzales. Ya como maestro en el interinato. Y de esos 300 quetzales yo le di 100 a mi papá, 100 a mi mamá y me quedé yo con 100. Empecé a cumplir la promesa que tuve. De ahí ya no pude trabajar yo de maestro y vamos al primer empleo formal. No pude encontrar ni quien me recomendara, ni quien pusiera una palabra por mí. Me examiné por oposición, gané, me quitaron la plaza. O sea, es toda una historia grande que yo no pude trabajar de maestro. Y en ese tiempo existía una policía que se llamaba Guardia de Hacienda. Tal vez no la conoció. No, ya no, pero sí. Sí lo veo. Existía una policía que era muy bonita. Era diferente a la Policía Nacional que había. Entonces, yo me examiné ahí en la Guardia de Hacienda y obviamente como era maestro, pues gané los exámenes. Para mí fueron fáciles los exámenes. Y entré a trabajar en la Guardia de Hacienda. Como puro agente, de 21 años de edad. Estudié para maestro y me fui de policía. De policía. Policía. Y le digo algo, no me arrepiento nunca, porque yo me formé. Me mandaron a la academia de la Guardia de Hacienda, me hicieron ser un hombre ordenado, disciplinado, correcto, honesto, puntual, responsable. Eso le enseñan a uno en las academias. En las academias de policía uno no le enseña cosas malas, solo cosas buenas para formarlo a uno. Y si usted no se deja formar, lo forman a la fuerza, ¿va? Como se hace seguramente, a puro chispe. Sí. Ahí me formé yo en la Guardia de Hacienda, pero yo sí me formé bien. Porque el policía, la función del policía no es mala, es una función también casi igual a la del maestro, noble, de servicio. El problema del policía es que aprenden las mañas en la calle, porque las mañas se aprenden en la calle. Pero como si uno trabajara como lo formal, fuéramos un país en manos de autoridades realmente muy buenas. Y yo valoro mucho, porque es que ser honesto, yo valoro mucho el trabajo del policía bueno, por cierto, porque hay de 10 policías, hay 8 buenos, y de repente 2 malos que denigran la función de los otros 0. Ahí hice yo mi primer trabajo en la Guardia de Hacienda, y me fui, y al final entré por una necesidad, y me quedé porque me gustó. Y solo director no fui. Yo pasé todo. O sea, que hizo su carrera ahí. Y bien rápido. O sea, yo me fui a los 3 años. Yo era secretario de la Guardia de Hacienda. El puesto más importante del cuerpo en la Guardia de Hacienda. Yo era secretario. ¿Dónde ejercía? ¿Dónde? En todo el país. O sea, éramos muy rotativos. Eran rotativos. Yo me conocí todo el país estando Sirviendo al país. sirviendo. Ese fue su primer acercamiento de servicio al país directamente. Exactamente. Y fíjese que estuve en todos lados. Yo estuve en municipios del occidente donde a mí, no sé, pero tenía algo yo que a la gente le agradaba. Recuerdo que una vez llegué a Cuilco, Huetenango. Es un municipio que está cerca de México, pero en ese tiempo era una utopía llegar a Cuilco, era difícil llegar. Y el transporte, no me imagino. Ahora ya tienen sus carros. En ese tiempo yo ya era jefe, ¿verdad? Pero seguía siendo joven. Y yo me recuerdo, mira, pues, cómo es que uno siembra donde llegue cuando uno llega a trabajar con honestidad. Y este es un ejemplo muy importante. Recuerdo que cuando llegué,
Llegué tipo 4 de la tarde a Wilco, conocí el lugar y otro día a las 8 de la mañana había un señor que quería hablar conmigo. Y me dice el que estaba de turno, jefe, un señor quiere hablar con usted. ¿Así? ¿Quién es? Se llama Zenaido, me digo, no me olvidé el nombre. Se llama Zenaido. Ah, sí, a permitirme decirle que entre. Sí, entró. Señor con un gran sombrerón así. No del tipo Charro México, sino con un sombrerón de palma, pero muy grande, ¿va? Y un señorón, ¿va? Buenos días, jefe. Me dijo, buenos días, pase adelante, le digo. Y llevaba un sobrecito. ¿Sí? Llevaba un sobrecito. Y me dijo, ¿en qué le puedo servir? Me llamo Zenaido. ¿En qué le puedo servir, don Zenaido? Y me dice, mire, jefe, que bienvenido, me dijo. Ah, gracias. Y yo le traigo esto. Era un sobre con dinero. Y yo, ¿por qué me estás dando dinero, va? Y dije, sí, va. Es que fíjese, me dijo que yo, con otras 5 personas aquí, como este es un lugar fronterizo, me dijo, aquí nosotros cambiamos moneda, quetzales por pesos o pesos por quetzales. Pero que no hay banco, me dijo que no había nada, ustedes, no había nada. Nosotros siempre, me dijo, le ayudamos. Toda la semana le damos un sobrecito, ¿ah? Y le dije yo, pues no, le dije, no tenga pena, don Zenaido, le dije. Por mí no se preocupe, le dije. La actividad que usted desarrolla aquí es importante para la comunidad porque le sirve a la gente, le. Y por eso a mí no me tienen que pagar usted. No es mi función pedir a cobrarle todo. Sí. Y me dijo, no, jefe, me dijo, es que yo me quiero sentir tranquilo trabajando, digo que eso no nos vaya a afectar. No tenga pena, despreocúpese, don Zenaido. Preocúpese de eso, yo le voy a trabajar. Que al final es un trabajo honrado, que es necesario, digo, para el municipio, para la gente. Total, es que el señor me rogó que le recibiera este sobre y no se lo recibí. No se lo recibí. Y él se extrañó y él tenía temor de que yo no lo fuera a dejar trabajar. Sí, ves. Y al final, pues él insistía, ya casi todos los días. Le dije, no, hombre, no se preocupe. Y el siguiente día fui a visitar al juez de paz. Eran las únicas 2 autoridades que había, el jefe de la Guardia de Hacienda y el juez de paz. Y él ya se había ido a quejar con el juez. Y me dijo el juez, mire, jefe, recíbaselo. Me dijo, yo le voy a contar una historia. Es bueno, me dijo, que usted se agarre con él y que esté contento con él. Aquí está lleno de guerrilleros. Y esta gente, me dijo, son los nuevos comandantes y por eso hay que estar, mira, aquí hay que ser vivo, porque aquí solo loco y bolo pasa uno contento, me dijo, bolo y loco puede estar uno contento aquí, me dijo, y todavía que tengamos el problema ese, me dijo, pues con mayor razón, digo, bueno, no tenga pena, es que digan que se despreocupe. Para no cansarles, logramos, él empezó a ser amigo mío, me llevaba chicharrones, a veces mataba coches, me llevaba chicharroncitos. Pues a veces lo recibía, ¿verdad? Pero nunca recibió aceptado. La historia creció mucho porque al final hubo una incursión de la guerrilla en el municipio y pintaron todo el municipio. Hicieron averías y nosotros esperábamos que llegaran por nosotros. No llegaron. No llegaron. Y a los 2 días, en un comedor donde estaban 2 guardias comiendo, en la mañanita, y llegaron 5 guerrilleros uniformados. Andaba el mero comandante ahí. Ellos eran comandantes de las áreas urbanas, pero la gente del área pues era otra, pero ellos tenían una gran relación. Una estructura que tenían ellos. Ahora sí, ellos estaban todos en el rollo. Y usted como representante de la oposición, del gobierno, de la ley, de los enemigos de ellos, del enemigo de ellos, ¿verdad? Impresionante. Esto es, pero cómo uno como persona se gana el aprecio y el cariño. Entonces, esa vez, cuando llegan los muchachos, pero pálidos, que andaban desayunando, ¿va? Yo ni me había levantado, era como las 7 de la mañana. No estábamos de nuevo levantarnos tarde. Jefe, me dijeron, ¿qué pasó? ¿Pasó mucho? Y me contaron. Dice que llegaron los 5, ¿va? 2 con unos grandes fusilotes y otros 2 con botas. Andaban 2 bien vestidos y otros 3 con botas de hule, ¿va?
y los agarraron en el comedor. Y dice que le digo el comandante, tranquilo muchachos, nosotros no venimos a pelear con ustedes, tranquilos, coman tranquilos. Tranquilos. Los agarraron. Entonces, cuando salieron ellos, luego tragaron, pues salieron. Ahí nos vemos, va. Ya se levantó Chaías, muchachos. Ya se levantó Chaías. Sí. Ahí me salió ese huevón que se no se levantaba. Que le dijeron, sí, ese huevón. O sea, la palabra huevón es más nuestra de aquí. Puede ser que hasta adelante ha sido de San. Sí. No, muy raro le hubiera dicho huevón allá de aquí. Otra forma. Entonces, dígale ese huevón que se levante, que esta persona estar acostado. Ese realmente a mí me llenó de satisfacción. Y después me di cuenta que unos maestros con los que yo jugaba, con los que yo tenía una relación. Yo iba a dar charlas a un instituto básico que había ahí y diversificado. Iba a dar charlas, pero me hice amigo de los maestros, amigo de Zenaido. Zenaido me acercó con un montón de gente. Y me hice historia en ese municipio, ¿no? Porque cuando me fui, la gente no quería que me fuera. Porque no llegué a molestar. Llegué a ser parte de... ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Como 8 meses. 8 meses. Sí, pues no tardábamos. Entonces, depende mucho de uno como autoridad. Por eso le decía, cuando a usted lo forman bien, de hecho a mí me formaron bien. Uno cuando llega a lugares y tiene la oportunidad de servir, de estar con la población, yo lo he logrado desde tiempo. Y ese digo, era muy joven, muy joven, como unos 26, 27. O sea que si usted hubiera llegado con otra actitud de un mal servidor público, tal vez la historia fuera diferente. No estuviera aquí. Difícilmente me hubiera dejado vivo. Así que quiere mucho valor y está allá. Sí, porque nosotros éramos apenas 20 personas y ellos eran 200. Entonces, enfrentarnos nosotros era materialmente imposible que nosotros, como la ley, nos enfrentáramos a la guerrilla. Y ellos prácticamente nos perdonaron la vida. Sí. Ellos perdonaron la vida. Sí, porque ellos eran muy estrictos con lo que ellos querían y con sus ideales. Y la ley era contraria a ellos. El ejército, las policías, el gobierno era contrario a las ideas. Ellos querían conquistar el gobierno. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Quitar a las instituciones que les afectaban, ¿va? Pero en ese caso sí, es una historia muy importante que me tocó vivir. Tenso el ambiente, me imagino, en esos años, haber sido tenso. Era difícil. En servidor público, en esos tiempos, no cualquiera, ¿no? Y especialmente en las áreas del ejército y las policías, ¿no? Era bastante... Sí, ahí en eso. Que son los que primero ponen la cara, ¿no? En los pueblos y... Mira, en esos pueblos donde no hay otra institución más que nosotros y el juzgado. Que todavía hay pueblos así. Todavía. Impresionantemente, imagínense cuánto tiempo ha pasado y todavía hay pueblos así. Sí. Impresionante, ¿verdad? Qué impresionante esa historia, ¿no? Eso yo no sabía que usted había sido policía. ¿Cuál cree usted que es la diferencia entre la policía de ahora y cómo se formaban antes? La guardia. Mire, la diferencia no es la formación es la misma y quizás hasta mejor. Porque hay hoy hay otras formas de enseñanza, otros métodos de enseñanza. Hay tecnología, hasta psicológico. Hoy todo es mejor. Todo es mejor. El problema, como hablamos, es de que nosotros a veces nos forman bien. Yo fui director de la escuela de la Academia de la Policía Nacional. ¿De la academia? Fui director y por eso le digo que cómo se forman los agentes. Yo fui el rector. ¿Verdad? Yo fui el rector, o sea, de la formación. ¿Cuántos años estuvo ahí? Por todos 22. 22 años. Me jubilé. Wow. Y me metí a política. Se jubiló y después se metió a política. Sí, vamos a tocar ese tema de la política. Eso es que fíjese que sí es importante porque esa formación que yo llevo, fui el primer policía alcalde, también le cuento. ¿Qué es eso? Primer policía del país, de este país, o alcalde. ¿Qué hito? O sea, salir de una institución tan desprestigiada, porque la gente tiene un mal concepto de la policía, y con mucha razón, pero como igual, como todas las profesiones que hay en el mundo, todos tienen desprestigio, porque las malas personas son las que hacemos de las instituciones que se piensen mal de ellas.
Pero las buenas personas, las que sí trabajamos con honestidad, con transparencia y con el amor de hacer bien las cosas, pues lo hacemos bien. Y por eso le decía, cuando uno tiene esa oportunidad, en lo personal yo lo aproveché para hacer. Pero sí es una historia grande, o sea, aquí nos vamos a pasar casi. Aquí nos da la noche platicando. Pero estamos empezando. Sí, Pero esa es parte de la vida de un hombre. es importante saber eso, ¿sabe? Porque yo, como le digo, lo conozco y todo, pero todas esas historias, uno refleja la personalidad en la forma en la que usted habla y todo, en la forma que nos expresamos, uno refleja lo que lleva adentro. Y lo que yo percibo de usted es una persona que sufrió bastante y cuando tuvo la oportunidad de servir, en vez de tirarse para el otro lado, ¿qué razones tenía? O sea, si yo vengo de una familia pobre, bueno, yo puedo ser de los malos y aprovecharme y levantar a mi familia. O sea, la necesidad estaba y aún así no le ganó la gana de esa codicia. Un poco el ejemplo del sobrecito de Dulcepeiro. ¿A quién afectaba yo si le recibían el sobre todas las semanas? A nadie lo hubiera sabido. A nadie afectaba. Porque él lo estaba dando de su voluntad. Pero ¿sabe qué pensé yo? En él y en su familia. Porque dije yo, si López está todos los días ahí de sol a sol, trabajando en el parque, parado ahí, ofreciéndole a la gente el trabajo. Y qué bonito que yo sentado y que parte de lo que él se ganaba me lo arraigó. Así lo pensaba. Le cambió el pensamiento a usted a él. Porque yo, por ejemplo, si yo venía y vengo de una familia pobre, yo me he superado. Yo me he superado en la vida y sin necesidad de hacer cosas malas. Sin necesidad de hacer cosas malas. Aquí estoy después de tantos años, más de 40 años de servicio público. Es que 22 años como policía no cualquiera. Es un trabajo bien fuerte. De verdad, llegar a jubilarse uno, y me jubilé bien joven, de 42 años. De 42 años. Sí, empezó joven, ¿verdad? Bien joven. Y empezó otra carrera en mi vida, pero aquí estoy todavía queriendo servirle a mi pueblo, lo que Dios le dé la oportunidad. Sí, definitivamente. Vamos a tener un pequeño refil. Yo les agradezco por estar en esta plática con Isaías, que pues está bien interesante. Pero vamos a hacer una pausa para hacer un poquito de refil y empezar a ver lo delicioso que hay acá en el restaurante Ibar La Barrica, uno de los lugares más especiales de Zacapa. Seguimos. Regresamos de este pequeño refil acá en La Barrica. Muy agradecido con los dueños de este lugar, con la gerencia, con el equipo, con todo el staff de La Barrica que nos han atendido re bien, ¿verdad, Isaías? ¿Qué le parece el lugar? ¿Cómo lo ve? Bonito. De verdad que desde que entramos el ambiente es muy agradable. Es bien agradable, bien cercano, ¿verdad? El café, pues bueno, soy cafetero. A esta hora tengo que tomar café con champurrada y cabal. Está cabal ahora. Ahora. Bueno, nosotros seguimos. Muchas gracias a La Barrica y un carpaccio. Delicioso carpaccio que nos están ahí sirviendo. Y muchas gracias a usted por quedarse, por seguir viendo este podcast. Muy agradecido con su persona y con su apoyo y con sus likes y con las veces que usted lo comparte. Nos apoya bastante para continuar con este podcast. Isaías, estamos hablando de que se retiran de la policía a los 42 años. Una carrera sirviendo al país y pues me imagino que con muchas vivencias respecto a eso, pero ¿cómo llega aquel con todo su respeto, cómo llega aquel patojo que me fue a estudiar a Chiquimula luego de una carrera entera siendo hasta jefe en la policía, en puestos administrativos? ¿Cómo llega al pueblo? Y operativos. ¿Cómo llega al pueblo ese joven ya un adulto maduro, con experiencia, a un pueblo como San Diego que pues no siempre se encuentran oportunidades para todos?
que no hayan, que hayan oportunidades, sí hay, pero tal vez no para todos. ¿Cómo regresa usted a su pueblo? ¿Su papá, su mamá, cómo lo reciben? Me volvieron a adoptar, porque desde niño me vieron partir y regresé ya de 42 años. Mi mamá como que volvió a ver al niño que se fue. Ella ya era una anciana y me adoptó, lo acepté mi mamá. Y me tocó que, porque mi familia vive en la ciudad capital, y a mí me tocó que regresar al pueblo, porque obviamente yo ya estaba en otros proyectos. Y algo para mí muy agradable porque regresé a mi pueblo y con una gran oportunidad de poder servirle a mi pueblo. Después de 22 años en la institución policial, donde fui jefe de muchas unidades fuertes, entre ellas, en la policía a mí me dio la oportunidad de no solo de servirle a mi pueblo, sino que de superarle también yo personal y profesionalmente. Entre los cargos que yo tuve en la policía fue director de la academia de la policía y me permitió, de verdad, algo que me tiene muy orgulloso, cuando me siento muy orgulloso, de profesionalizar la policía. Desde la figura de director, yo fui el primero que firmé el primer acuerdo entre una universidad y la policía. Y llevé la universidad a la policía, a la academia de la policía. Convertimos la academia de la policía los fines de semana en un centro universitario con la Universidad Mariano Gálvez, valga la propaganda. Wow. Y creamos una carrera que en ese tiempo era virgen, una licenciatura en Ciencias Criminológicas y Criminalísticas. Yo durante mi estadía en la policía nunca logré seguir estudiando. Como decía, yo llegué siendo maestro, pero yo me inscribí 6 veces en la universidad. Y nunca los jefes me dejaron poderme graduar porque me decían, o a trabajar o a estudiar. Como ellos no tenían esa capacidad de pensar. También usted le servía a ellos, ¿no? Exacto, y no tenían esa preparación ellos como para decir, no, una persona profesional puede rendir más. Y cuando yo tuve la oportunidad, dije, esta es la oportunidad de que yo deje una huella en la policía. Y también voy a aprovechar yo a estudiar, porque hoy sí voy a institucionalizar la carrera en la policía, y eso hice. ¿Cuántas oportunidades no abrió eso? Hoy por hoy, le digo, ¿cuántos profesionales no hay en la policía? Pero es que son un montón de profesionales, pero nosotros le dimos la oportunidad al policía de ir a estudiar. Y yo fui el primerito que me inscribí a la universidad y nos fuimos a estudiar comisarios generales. O sea, usted dio el ejemplo. Yo di el ejemplo y veníamos agentes. Entonces, ya, en una aula de la universidad que la hicimos en la academia, yo quise darle a la policía ese prestigio que necesitaba. Y le puse a todo alrededor de la academia centro universitario, ¿verdad? Le mandé pintar la academia, la policía es grandísima, y le puse en el todo alrededor centro universitario de la Universidad Mariano Gálvez. Entonces, ahí fue cuando yo me logré graduar también, o sea, 6 años después que me gradué de licenciado en Ciencias Criminológicas y Criminalísticas. Esa es mi profesión. Mucha honra, mucho honor. Hoy son miles de compañeros que se han graduado y que hoy la carrera no es solo para policías, sino que fiscales, jueces, abogados, litigantes, porque la criminalística y la criminología, más la criminalística, es una ciencia auxiliar del derecho penal. Y era una carrera que no existía. Y hoy, por ejemplo, en un debate, un criminalista le puede a usted, a un abogado, facilitar mucho trabajo para ya sea para defensa o para acusación de un proceso. Entonces, yo dejé esa huella en la policía y a mí me permitió la policía crearme un nombre. Y en mi municipio, como le digo, si yo salí a los 13 años de mi municipio, regresé a los 42 después de retirarme, de jubilarme de la policía, y regreso y empiezan los políticos a buscarme miraban en mí un prospecto político. Un líder. Un líder, porque lo miraba en mí pues bueno, ya estoy fuera, me voy a meter en la política y sí, voy a probar. Y la primera vez que me lanzo como candidato en San Diego, alcalde, y gano. Fíjate, y por eso decía, el primer policía que es alcalde. De policía alcalde. De policía alcalde. Entonces, mi gente me eligió nuevamente 2 veces más, 3 veces seguidas me reeligieron en San Diego. Históricamente,
nunca nadie en 114 años que tiene el municipio, en ninguna persona había sido electa 3 periodos, y a mí me eligieron 3 periodos. No sé si en la cabecera municipal también así, pero es que aquí parece que nunca casi nadie se ha repetido. Allá eran 2, lo más que habían hecho eran 2 periodos. 2 periodos. Yo hice 3. 3. Pero a mí me decían, pero luego, rapidito, yo recuerdo que la primera reunión de alcaldes viejos de Juan Mejía, Edwin Guevara, Leandro Morales, Lipe Méndez, entre otros, Oscar González, si se me olvida alguien, pero alcaldes muy antiguos de ser alcaldes, me eligieron presidente de los alcaldes de Zacapa. Ellos me eligieron presidente de los alcaldes de Zacapa y les digo, pues muchachos, pero si los alcaldes viejos son ustedes. No. Entonces yo tengo que aprender de ustedes. No, pero sos una persona que sos pilas. Y me eligieron. Deberías de aprovechar esa oportunidad. Y yo, pues, ni lerdo ni perezoso, me voy al Consejo Consultivo de la NAPA, porque el presidente se fue. Y allá, ni abrir los espacios, pero rapidito, sin querer, mi liderazgo trascendía. Y fui desde el 2010 al 2014 primer vicepresidente de la NAPA. Y desde el 2014 al 2016, presidente. El único alcalde de Zacapaneco que ha sido presidente de la NAPA. Entonces, es una historia, o sea, mi liderazgo ha trascendido. De San Diego, Zacapa. De San Dieguito, pueblo chiquito pero picoso, a ser presidente de la NAM. Y siendo presidente de la NAM, había el deseo integracionista de algunos presidentes de alcaldes de Centroamérica y el Caribe, ese deseo de integrarnos como grupo. Está el SICA, que es de presidentes, el PANASEC, que es de diputados, pero de alcaldes no había una integración en Centroamérica y el Caribe. Entonces hubo alguien de Costa Rica, el presidente de los alcaldes de Costa Rica nos convoca y dice, miren presidentes, integrémonos como alcaldes. Invitamos a Puerto Rico, a República Dominicana, a Haití, a Belice, todo Centroamérica. Lo único que no participó fue Nicaragua por posición política, ellos no participaron, y entramos todos. Y empezamos a hacer reuniones, y conformamos la Confederación de Alcaldes de Centroamérica y el Caribe. La CAMCAICA, por cierto, lo hicimos después de como unas 10 reuniones en diferentes países. La formamos en Honduras. Ahí se formó y hicimos los estatutos y todo el proceso. Y la primera reunión en la que íbamos a elegir la junta directiva la hicimos en Antigua Guatemala. Ellos pidieron Antigua y yo encantado de que se hiciera en Antigua Guatemala. La sorpresa para mí y el orgullo para mí es que la propuesta de los compañeros alcaldes de Centroamérica y el Caribe era que Isaías Martínez fuera su presidente. El primer presidente de la CAMCAICA por 2 años, elegido por los mismos presidentes. A nivel centroamericano. A nivel centroamericano y el Caribe. Los presidentes se pusieron de acuerdo para que usted... Yo era el presidente. El de Costa Rica fue el vicepresidente. Eran 5 personas que conformamos la junta directiva. El de República Dominicana era el secretario. Y 2 vocales, si no más recuerdo, Panamá y Belice. Eso habla mucho de la persona que usted puede llegar a ser para poder abrirse las puertas de San Diego para el mundo. Entonces, y me tocó disertar a mí como presidente de Tanami, como presidente de la CACAICA, en escenarios donde, por ejemplo, Puerto Rico, se fue a Puerto Rico en la reunión de FLAGMA, la Federación Latinoamericana de Alcaldes, habíamos 3,000 alcaldes en Puerto Rico, y a mí me tocó que disertar precisamente un tema que era la prevención del delito y la prevención de la violencia. Pues, y como policía, sí, hombre. Me toca a mí disertar ante noble nivel. Realmente, estaba yo en el mismo salón donde nos tocó que disertar sobre ese tema, el alcalde de Pachuca, México, y el alcalde de Santiago, de Chile. Casi tipo ONU la cosa entonces. Sí, era un nivel latinoamericano. Ahí estaba en ese tiempo el alcalde de Oslo, el alcalde de París, o sea, para poner ejemplos, el alcalde de los Estados Unidos. ¿Y no le temblaron las piernas, dice ella? Bien, porque obviamente en un escenario como ese, pues obviamente no deja de ponerse en el... Usted se imagina eso. Pero cuando uno tiene capacidad y conocimiento del tema que va a disertar, pues eso le da a uno, sí, ¿cierto? Sí.
Porque solo pensar a la par de quién está uno, ¿va? Los compañeros de panel, ¿va? O sea, Sí. aquí en el escenario lleno de alcaldes y salón, y aquí los compañeros que tiene, que son un nivel de municipios. San Dieguito, que es demasiado pequeño, un municipio de 7.500 habitantes, ¿no? Es chiquitillo pero ni una colonia de ellos, es tan chiquita como Santiago. Pero mi representación era por Centroamérica y el Caribe, representando a San Diego, pero cuando a mí me anunciaban, decían el alcalde de San Diego, Zacapa, presidente de ANAM y presidente de la Confederación de Alcaldes de Centroamérica y el Caribe. O sea, prácticamente ahí me crecían, Sí. como persona. O sea, y obviamente el alcalde de Pachuca, un municipio grandísimo de México, y el alcalde de Santiago, no, pero una de las regiones de Santiago, porque Santiago de Chile no es igual que Guatemala, que de la capital, que es solo un alcalde. Allá está regionalizado, y 4, del sur, del norte, del este, 4. Uno de esos alcaldes estaba con nosotros en esa dirección. Entonces, he llegado muy lejos, gracias a Dios, porque Dios me dio, en primer lugar, una mente bastante amplia, abierta, inteligencia, sabiduría, y ese don de gente que espero no perderlo nunca. Y siempre trato de aprender, siempre trato de dar todo de mí, siempre trato de ser ejemplo de mis hijos, ejemplo de mi familia, ejemplo de mi pueblo. Quiero ser ejemplo de mi departamento, ejemplo de mi país, y todo lo que hago, pues lo hago con amor, y quizá por eso he sido un hombre muy, para los que lo digan, pero he sido muy exitoso. Definitivamente no, sí, ha sido muy exitoso y la gente, no solamente de Zacapa, de San Diego, el país entero puede ser testigo de la trayectoria que usted ha tenido. Cuando usted empezó, ya salió la policía y se empieza a tratar de servir a su pueblo, usted no, bueno, pues principiante en todo este tema de la política y todo eso, ¿usted no se recuerda haber cometido algún error y decir, tal vez por falta de experiencia o porque estaba empezando y decir, pude haber cambiado esto? Que usted diga, pues no, pues arrepentirse, pues no sé, no, ya no se puede, pues, pero que usted diga, pude haberlo hecho mejor. ¿Tiene alguna experiencia que usted le haya... Muchos errores hemos cometido en la vida, ¿verdad? Muchos errores, no uno, sino que muchos errores, porque al final no somos perfectos, ¿verdad? La ventaja es que cuando uno comete los errores que se cometen por circunstancias y que uno no tiene aquel propósito de cometerlos, usted los puede enmendar con mucha facilidad. Esa es la diferencia cuando usted comete el error a sabiendas que va a cometer un error, ¿verdad? Ese error cuesta enmendarlo porque es una situación es una situación diferente. Pero cuando uno por circunstancias, por querer hacer algo, y cuando usted tiene la visión de hacer algo bueno y cometió errores, pues es fácil de enmendarlo. Si yo me pongo a pensar cuántos errores cometí en la vida y que las cosas me hubieran podido salir mejor, es una cantidad, pero porque siempre lo he intentado. Y siempre voy a seguir cometiendo errores porque siempre lo voy a intentar. Solo no comete errores aquel que no intenta hacer las cosas, ¿verdad? Y arrepentirme, pues de repente no creo arrepentirme de nada de lo que he hecho, porque también de los errores he aprendido. Porque esa es la gran ventaja. Si uno cometió un error y sigue cometiendo, ahí es donde uno ya no se levanta. Pero si usted cometió un error y ese error le enseñó a corregirse, pues ya no va a caer lo mismo. Y no me arrepiento de nada de lo que he hecho, a pesar de mis porque también he tenido fracasos, pues obvio, ¿va? No, esto no es de que solo han sido victorias y cosas bonitas, han habido cosas bien difíciles que nos ha tocado vivir, pero gracias a Dios nos hemos sobrepuesto y aquí estamos, ¿no? ¿Cuál es el mayor miedo de Isaías y cómo lo enfrenta día con día? ¿Cuál es uno de los miedos que vive usted en su vida? Tal vez el mayor temor que hoy tendría yo es quedar mal con la gente. O sea, ofrecer algo y no cumplirlo. Porque al día de hoy creo que cuando he dicho algo por hacer, he tratado de cumplir mi palabra. He tratado de que cuando mi palabra está en medio de todo y antes de cualquier cosa va a estar mi palabra. Tal vez un temor sería no cumplir con lo que digo.
y hacer cosas diferentes a lo que digo. Ese tal vez sería el temor. ¿Cuál ha sido el momento en el que usted se ha sentido más vulnerable en su vida? En el decir, wow, aquí me tocaron algo que a mí me cuesta, que me hace temblar el suelo. ¿Cuál ha sido ese momento donde usted haya enfrentado? Porque, mire, yo le soy sincero, todo lo que usted me cuenta y todo, pero estar en esos puestos incluye un riesgo, incluye dejar a la familia a un lado a veces, no ver todos los sacrificios, o sea, no ver todo el éxito tal vez de sus hijos por estar viendo el bienestar de todo un pueblo. Fíjese que sí, esto tampoco es fácil. El tema de donde yo vengo, la institución policial, siempre hay un riesgo latente, constante y permanente, porque uno se enfrenta ahí a lo que ustedes ya saben, a bandas de delincuentes que están dispuestas a todo. Entonces hay un riesgo, hay un temor de lo que pueda pasar, pero en política no es la excepción. La política está pasional, de que después que dejo una institución peligrosa me meto a otra actividad peligrosa como la política. Y en una ocasión estuve muy cerca de que me quitaran la vida, muy cerca. Y ahí me sentí vulnerable. Me sentí vulnerable porque vi que me querían hacer daño, pero me sentí fortalecido al mismo tiempo de saber que Dios puso un ángel en mi camino que no permitió que me matara, porque me querían matar por política. Quisieron eliminar por intereses políticos, intereses de gente que es difícil esto, es difícil. Y en el momento que me sentí vulnerable, pero sentí yo la presencia de Dios en mi defensa, porque quien me libró a mí, el ángel que Dios puso en el camino, fue una persona que se dedicaba al sicariato. Wow. A eso se dedicaba. Y a él le fueron a hablar para que matara a mí, entre su gente, ¿va? Y él lo que hizo fue, lejos de aceptar, me habló y me dio el chivo de que cómo me iban a llegar y todo eso. Y efectivamente, como él me lo dijo, así fue, me buscar y llegar donde yo estaba, en los vehículos que él me dio. ¿Y qué estaba planeando para matarme? Si él no me avisa, andé como pollito, mata, ¿no? Había un plan detrás. Había un plan detrás de o sea, pues, es la manera que en nuestro país, una manera perversa, salvaje, de eliminar a nuestros contendientes, a nuestros enemigos políticos, a nuestros rivales políticos. Y ahí es donde yo me sentí vulnerable, porque sí la vi, como decimos aquí nosotros, la vi cerca, pero Dios me libró. Y de eso ya hace aproximadamente unos 10 años. Es que llegar a ese extremo, Isaías, es porque no le pueden competir intelectualmente. Ese era el problema. Sabían que la única manera que ellos podían tener alguna opción era eliminándome, porque uno es muy fuerte políticamente hablando. Y la gente, y a la gente, y cuando estamos hablando de democracia, lo que la gente quiere es lo que la gente quiere. Claro. Y al final, pues, por más de que tengas recursos, esto y lo otro, si la gente... Pero palabra bien dicho, lo que la gente quiere es lo que te va a dar, no es lo que uno quiere, ni el dinero, ni el poder, ni muchas cosas van a permitir que uno esté en un puesto, especialmente de elección popular, si la gente no quiere, ¿no? Que también le ha tocado perder. Claro. Y usted, pues, me imagino que toma, pues, como la gente... Me ha tocado perder 2 elecciones. Me tocó perder la elección en el 2016 de la NAP, porque me la ganó, como me la habían ganado, pero me la ganaron, porque yo me sometí otra vez a ganar. Y perdí la última elección en San Diego. Después de 3 elecciones ganadas, perdí la última. Obviamente tenían que perder. Pero igual hay que aceptarlo, ¿no? Igual la gente también tiene derecho a elegir y a decidir quién quiere tener. Y al final yo pues hice 12 años consecutivos y se acabó. Definitivamente. ¿Cómo se describe Isaías en 3 palabras? Solo 3 palabras. ¿Cómo se describiría usted mismo en 3
diferentes palabras. Puede ser, por ejemplo, valor, disciplina. ¿Cómo se describiría usted mismo a alguien que no lo conoce? Soy un hombre de carácter. Soy un hombre muy honesto. Y soy un hombre muy bondadoso. En 3 palabras. 3 palabras. Carácter, honesto y bondadoso. Bueno, ahora Valores. le voy a preguntar algo. Vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas. Yo le voy a hacer un par de preguntas un poquito más personales. Y usted, pues, con lo primero que se le viene a la mente, me dice. ¿Te parece? ¿Con varias respuestas o una sola? Una sola. Solo una. Vamos a empezar fácil. ¿Película favorita? No soy muy dado al cine ni a las películas, pero me gustan las mexicanas, las charras. Y ¿Su deporte favorito? fútbol, ¿Su equipo favorito? los rojos del Municipal, el Barcelona. ¿Su comida favorita? Me gusta mucho el pepián. El pepián. ¿Cuál es su plan perfecto en un domingo? Mi plan perfecto un domingo, descansar con la familia. ¿Cuál es su clima favorito? El de San Diego, templado. Sí, pues. Bueno, ahora le voy a decir un par de palabras y usted me va a decir lo primero que se le venga a la mente, solo con una palabra. No con extensión, sino que solo con una. Vamos a ver. Política. Una ciencia social que persigue el bien común. Gobierno. Democrática. Democracia. Ganador. Positivo. Zacapa. Mi bello Zacapa. Amor. Indígena. Una raza autóctona y muy guatemalteca. Pueblo. Su gente. Amor. Pasión. Dios. Rey supremo. Definitivamente. Muchas gracias por esas respuestas, Isaías. Gracias por dejarme conocerlo, por dejarme entrar en parte de su vida, por contarnos estas experiencias que usted pues, ha vivido. Una trayectoria que yo lo que le decía detrás de cámaras era de que yo me quería sentar en esta silla y que en esta silla se pudiera representar cualquier ciudadano zacapaneco, cualquier persona del pueblo que le diría, mejor hábleme de usted, hábleme de su vida, hábleme de dónde viene. Y creo que hoy tuvimos una plática muy bonita donde pudimos interactuar, donde pudimos conocernos mejor, ¿verdad? Y yo le agradezco mucho por eso. Y para ir terminando, yo quisiera quisiera pedirle que, así como yo, hay muchos jóvenes allá afuera en busca de oportunidades, en busca de sobresalir, en busca de sacar adelante a su familia. ¿Qué consejo le podría dar a esas personas que buscan salir adelante en este país? Que sí se puede, que se puede lograr con esfuerzo. Bueno, especialmente a los jóvenes, que se preparen, que estudien y que no se cansen realmente de prepararse, porque de verdad una persona que se prepara, una persona que estudia, es una persona que tiene mejores oportunidades. Si bien es cierto, nuestro país a veces no ofrece las oportunidades que quisiéramos y mucho joven tiene que emigrar del país, pero igual somos un país, Guatemala es un país rico, es un país próspero, que si nos damos cuenta, aquí pasan catástrofes naturales, catástrofes creadas incluso, gobiernos corruptos, y el país sigue a flote, se dice que el país sigue adelante. Entonces, el día que los guatemaltecos, de verdad, que los jóvenes especialmente, tomemos control de este país va a ser grande. Porque, ¿por qué se han desarrollado otros países? Todo el mundo ve a los Estados Unidos, todo el mundo ve como la gran oportunidad. Pero ¿qué hay de los Estados Unidos? Los Estados Unidos en su tiempo creyeron y le apostaron a su gente, desarrollaron a su país desde su gente. Y hoy somos un país ejemplo, que muchos guatemaltecos se van para allá, en nuestra mano
de obra. El gran recurso que tenemos los guatemaltecos es nuestra población. Es una población muy joven. Mientras otros países como en Europa, la población se alejó porque las familias se limitaron a tener un hijo, los que tienen y los que no. Hay parejas que no tienen hijos y adoptan un perro para tenerlo de mascota. Nosotros no, todavía tenemos esa virtud de que nuestras mujeres están procreando hijos y hoy tenemos una población muy joven nosotros. Pero el día en que esa población joven tome el control de este país y que se involucre en las actividades de políticas, que la política es todo, y que en la toma de decisiones, este país va a cambiar. Igual, ¿por qué no vernos nosotros en poco tiempo como un país desarrollado? Pero nos vamos a desarrollar en la medida que jóvenes como usted se metan y crean que este país puede cambiar. Lo podemos hacer. Y nosotros los viejos, pues bueno, algo tuvimos que haber dejado. Pero el joven que empieza tiene que inmiscuirse en las actividades, en la toma de decisiones. Y la invitación es eso. Pero primero, preparémonos para poder ser hombres y mujeres al servicio de este país que tanto lo necesita. Definitivamente, Isaías. Le agradezco mucho por la oportunidad. Gracias por esta plática. A usted por darme la oportunidad a mí también y ojalá sea ejemplo para muchos jóvenes que cuando uno se lo propone, lo logra. Definitivamente, y con este mensaje nos despedimos de este primer episodio del podcast. Compártanlo con sus amigos. Si hay una parte que le interesó, mándesela a sus amigos. Compartan a sus redes sociales. Me ayudarían un montón dándole like a esta publicación. Yo les agradezco por ser parte de este primer podcast y los invito a que continúen viendo y estén atentos a mis redes sociales. Acá también voy a dejar las redes sociales de Isaías para que lo puedan seguir. Y nosotros seguimos en este podcast sin casacas, de puros personajes. Así que nos vemos a la próxima. Yo soy Johan Echeverría y les agradezco por darme la oportunidad de estar en sus hogares, en sus teléfonos celulares y en donde usted quiera reproducir este podcast. Le agradezco bastante. Nos vemos a la próxima. Chao.